su presentación. Yo mientras tanto hago la introducción correspondiente. El doctor Roberto Contreras es ingeniero en Administración Agroindustrial, Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Tecnológica Metropolitana y es doctor en Economía Industrial e Internacional por la Universidad Jaume I de España. Es académico de la Facultad de Ciencias de Administración y Economía de la UTEM y actualmente ocupa el cargo de director de la Escuela de Posgrado de la misma casa de estudios. Vamos a presentar entonces esta exposición mientras podemos solucionar el tema con el decano de la Universidad Nacional de Colombia. Les recordamos que esta transmisión se está realizando también en vivo por Facebook, así es que pueden revisarlo una vez que termine, si es que no han tenido la posibilidad de verlo completo. Va a estar alojado en las redes sociales tanto de la UTEM como de la Universidad Austral de Chile. Y las preguntas pueden realizarlas a través del chat. Ahora sí, doy el pase al doctor Contreras. Buenos días a todos. Espero que tengan una bonita mañana. Y es muy agradable poder compartir este espacio de reflexión con todos los asistentes y con los panelistas que nos acompañan el día de hoy. La presentación vamos a tratar de complementar un poco lo que hizo Roxana, de tal forma de evitar repetir algunos conceptos que ya logró exponer. En primer lugar, quiero partir con mirando un poquitito lo que pasó en marzo, del Standard & Poor's, podemos observar que cuando el mundo internaliza que viene una crisis económica de relevancia, obviamente lo que son los instrumentos de renta variable se hundieron. O sea, tuvimos una fuerte caída, pero aquí empieza también lo que son los estímulos monetarios, las políticas no convencionales de las autoridades monetarias a nivel mundial, que permiten una revertida, ¿cierto?, de lo que es la caída, pero todavía no alcanzamos los niveles que teníamos los años anteriores. O sea, todavía se logra internalizar cierta pérdida. Pero, sin embargo, el repunte ha sido bastante rápido y ya gran parte de lo perdido, aquí en realidad, esto es una caída cercana al 30%, un poco más, y hoy día estamos hablando de una caída más o menos cercana al 7-8%. ¿Qué pasó con nuestros fondos? Este es el fondo A. Como dijo Paulina, es el fondo en el que hay mayor inversión, primero en el extranjero y en segundo lugar en renta variable. Entonces también se observa esta misma caída. Estas son las distintas, cada una, estos son el fondo A que tiene las distintas, los colores ahí representan a la administradora de fondos de pensiones. Pero en todas se observa la caída y si se dan cuenta todavía no se recuperan, esto estamos hablando de valor cuota, por lo tanto todavía no alcanzamos los niveles que teníamos antes. La caída todavía está más o menos cercana al 10%, un poquitito más. ¿Qué pasa con los otros fondos? Este es el fondo C, que tiene un mix entre lo que es renta variable y lo que es renta fija, ¿cierto? Y estos prácticamente ya se han recuperado casi la totalidad, o sea, están casi en los valores que tenían antes. Por lo tanto, la pérdida ahí ha sido bastante menor y eso también va a impactar seguramente en lo que la gente pueda retirar. Y lo que ha pasado con el fondo E también, si se dan cuenta, tiene una especie de caída en ese mismo instante, pero después se recupera fuertemente. Aquí sí uno tiene que hacer alguna pequeña aclaración, porque cuando viene la caída y viene la salida de capitales desde la economía latinoamericana, sobre todo, o desde la economía emergente, lo que hace el Banco Central es aplicar una política monetaria, utilizar instrumentos de política monetaria no convencional. ¿Qué significa eso? Que salió a comprar bonos, por lo tanto evitó la caída. Y lo mismo espera en esta instancia en que la gente pudiera estar retirando, como mostró los datos Paulina, la mayor parte de la gente está en el fondo E. Y eso significa que lo que va a hacer la gente es salir a vender estos instrumentos de deuda, que son bonos corporativos, bonos del Banco Central, bonos del gobierno,
hay un solo instrumento que el Banco Central no puede comprar, que tiene prohibido por ley, que es la deuda del Estado. Eso es para evitar, digamos, estar financiando déficit público con emisión monetaria, que sabemos que es muy peligroso porque eso a la larga puede llevar a generar procesos inflacionarios. Eh, Sin embargo, algunos países han permitido la compra, pero en segunda instancia, o sea, en mercado secundario. No es deuda de primera emisión del banco, perdón, del Estado, sino que una vez que el Estado colocó esta deuda en los mercados financieros, hubo gente interesada, pero cuando vienen estas crisis, les permite entonces a los bancos centrales poder adquirir parte de lo que son los instrumentos de deuda que puede haber colocado el Estado. En el caso chileno, eso no tiene atribuciones para poder hacer esa intervención y solamente podría salir a comprar básicamente deuda pública, deuda privada o instrumentos del Banco Central. Aquí está, esto es del 2018, que es más o menos un poco cuánto es la gente que está pensionada. Aquí vemos Capredena, que incluye el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Esto en total son 105.000 pensionados. En DIPRECA, que incluye Carabineros, Gendarmería, Investigaciones y otros, son 68.000. El total de pensionados de la Fuerza Armada son 174.000 y la pensión promedio 834.000. Se dan cuenta, DIPRECA acá tiene 849.000 de pensión promedio y 825.000 lo que es Capredena, que son todas las Fuerzas Armadas. Y el costo total ahí, 145.000 millones de pesos. Pensión solidaria, aquí tenemos la pensión solidaria de vejez y de invalidez. En total, entre las dos, tenemos 587.000 personas. Ojo, son casi más de 3 veces la población que está acá y sin embargo es menos de la mitad del gasto que hay acá. Por cierto, en una primera instancia parecía un sistema de reparto, pero la verdad es que hoy día es un sistema de subsidio. O sea, esto no podría existir si no es subsidiado por el gobierno. Gran parte de las pensiones aquí las paga el Estado y es una forma de compensar seguramente rentas más bajas. Entonces hay una especie como de beneficio. Ya vamos a comentar un poquitito de eso más adelante cuando veamos un poco las propuestas. En el caso de la AFP hay 1.304.000 pensionados. Aquí está vejez anticipada, invalidez, invalidez parcial, orfandad. En total son 1.300.000 personas. Y dense cuenta el costo. Ojo, aquí son más de 9, entre 8 y 9 veces lo que es la población de la Fuerza Armada. Y sin embargo, el gasto es un poco menos del doble de lo que se gasta en toda la Fuerza Armada. Pensión promedio, 219.000. Ojo que una cosa es la pensión promedio, pero también esta pensión promedio oculta mucha información en términos de que hay un gran porcentaje de la población que tiene pensiones muy bajas y unos poquitos que tienen pensiones muy altas. Y que hace subir ese promedio. Aquí dejé colocado un pequeño dato, que esto está asociado a los cotizantes que hay en mayo del 2020, que son 5.200.000 personas que reciben, como dijo Roxana, pagan por una imposición promedio de 854.000. Aquí, si bien efectivamente el cálculo es engañoso, pero para otros datos sí que va a ser importante. Si yo sumo, por ejemplo, aquí lo que es la cantidad de personas la cantidad de pensiones que se pagan por invalidez o invalidez parcial, el gasto total de eso es un poquitito más de 30.000 millones. Sin embargo, si yo saco el 2% de lo que la gente tiene que pagar hoy día, acaba de subir, eso ya lo vamos a ver cuando veamos las tasas de cotización, acaba de subir el porcentaje que tienen que pagar del seguro de invalidez. Estábamos pagando 1,53, ahora subió al 1,99. Entonces, si yo calculo ese 1,99 y digo, oye, y lo multiplico por la renta imponible promedio, me da 89.000. Y sin embargo, el gasto promedio aquí es 30.000. ¿Dónde se queda el resto? ¿Dónde se queda la diferencia? Es un poco para hacer ese cálculo y dentro de una de las propuestas que tengo ahí.
nuestro sistema para mí está compuesto de tres mercados, son tres tipos de negocios distintos. Por una parte tenemos el sistema de ahorro previsional, que es básicamente un sistema de gestión de cartera, donde ahí está el negocio, el gran negocio de las administradoras de fondos de pensiones. Después tenemos lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Aquí, dentro del primero, una de las propuestas es, necesitamos de todas formas una AFP estatal, que aumente un poco la competencia dentro de ese sector, y seguramente muchos más actores, pero por lo menos una estatal. Dentro de lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, yo creo que esto debiera ser de administración pública, por eso hice el cálculo anterior. O sea, aquí generar, con eso que se está cobrando, generar un sistema de gestión pública con gestión de cartera, que además vaya acumulando estos ahorros y va a llegar a un punto en el que el mismo fondo va a permitir el pago de la pensión, pero hay que seguir cotizando de tal manera de poder, de que eso vaya contribuyendo, digamos, a pagar mejores pensiones. Y después, cuando ya la persona se jubila, ahí viene otro negocio distinto, que empiezan un conjunto de actores adicionales a hacerse cargo de este sistema, porque la persona se puede jubilar o a través de la misma AFP o a través de una compañía de seguro. Entonces, para mí, yo lo primero que haría es desintegrar verticalmente todo este sistema y utilizarlo efectivamente como unidades de negocio como lo que hoy día son, pero para generar regulaciones distintas, que no estén integrados y que no haya participación. Aquí se mezclan las participaciones, porque finalmente las compañías de seguro, dense cuenta que las compañías de seguro, gran parte de ellas son dueñas de la AFP, luego están en el negocio del seguro de invalidez y sobrevivencia y finalmente están en el seguro cuando a la persona le pagan la pensión. O sea, están metidas en toda la cadena de valor. Entonces aquí, como decía, bueno, esto tiene que ver con la misma explicación de los fondos. El fondo A son instrumentos más bien de renta variable, en cambio el fondo E son instrumentos de renta fija. Sin embargo, aquí para complementar y no repetir lo que dijo Roxana, básicamente lo que uno sabe es que existe cierta interrelación en las rentabilidades que generan los fondos. Por ejemplo, cuando sube el fondo A, lo más probable es que eso sea por una buena situación económica, pero eso tiende a subir la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, baja la rentabilidad del fondo E, porque al aumentar la tasa de interés, la gente que ya tiene bonos, esos bonos se tienen que transar a un valor más bajo para poder compensar el aumento de la rentabilidad. ¿Ya? Por eso decíamos, por ejemplo, ahora podría, efectivamente, uno de los fondos que más se deberían ver afectados con el retiro del 10% debería ser el fondo E. Pero como el Banco Central va a aplicar, y de hecho salió a hacer una declaración pública de que va a salir a aplicar esta política monetaria, a utilizar los instrumentos no convencionales de la política monetaria, eso significa va a salir a comprar instrumentos de deuda, probablemente va a mitigar gran parte de los efectos que se podrían producir por el retiro de estos fondos. Y a la inversa, cuando la tasa de interés va a la baja, y eso se da habitualmente en periodos en que la economía se empieza a contraer, obviamente mucha gente que está en renta variable se empieza a desplazar a renta fija, buscando seguridad. Pero además, la misma caída de la tasa de interés hace que el precio de los bonos empiece a subir. Por lo tanto, la gente empieza a mejorar su rentabilidad. Por eso digo que, además, el sistema se construyó, si tengo 5 fondos, el sistema es que está construido para que la gente lleve una estrategia activa en términos de irse moviendo de un fondo al otro para evitar estas pérdidas. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer todas estas empresas que empiezan a aconsejar a la gente el momento exacto de tratar de cambiarse para evitar las pérdidas que genera un fondo y llevarlas hacia otro, el regulador ahora quiere que eso, quiere tratar de evitar eso, porque le está generando más volatilidad y genera más incertidumbre en el sistema. Entonces, si efectivamente queremos regular eso, volvamos a estrategias pasivas donde la gente no tenga que optar por 5 alternativas, sino que opte por una. Y así nos evitamos todos estos problemas. O sea, si quieren colocarle ahí trabas a que la gente se pueda estar cambiando y lleve una estrategia más pasiva, o la otra recomendación habitual es no se cambie de fondo, entonces en ese caso lo mejor es tener un fondo único. Ahora, si efectivamente una persona quiere tener una estrategia un poco más pasiva, se puede ganar efectivamente en el fondo C, que tiene un mix de ambos. ¿Qué es lo que uno puede observar? Que ha habido en cierta medida una buena gestión de cartera,
que se ha ido perfeccionando, ya hemos visto algunas evoluciones. En la primera etapa, cuando recién se crearon las administradoras de fondos de pensiones, solo se podía adquirir instrumentos de deuda pública. Ojo, eso es bastante peligroso además. Por lo único que se está haciendo, dense cuenta que ahí las administradoras de fondos de pensiones se transforman en el banco del gobierno. Luego se abre y pueden empezar a comprar instrumentos de deuda pública e instrumentos de renta variable nacional. Pero ahí también, cuando se empieza a cuestionar este modelo, es porque el valor de las acciones en nuestro país estaba creciendo y se estaba desalineando de lo que era la economía real. Y claramente lo que teníamos era una especie de burbuja especulativa, donde el valor de las acciones dentro de lo que era el mercado nacional crecía no porque estaba mejorando la rentabilidad, sino que porque mes a mes se le está inyectando más dinero al sistema y como la única opción que tenía era comprar acciones nacionales, eso finalmente se traducía en incrementos del valor de la acción de la empresa chilena. De ahí la necesidad de decir, oiga, ahora estos fondos tienen que empezar a buscar otras alternativas, porque aquí lo único que estamos haciendo es generar una burbuja dentro de lo que es el mercado accionario chileno. Y ahí apareció esta idea de los multifondos. De todas formas, tenemos que estar pensando que la regulación en los mercados financieros tiene que ir evolucionando permanentemente porque permanentemente se están haciendo innovaciones. Sí tenemos que tener cuidado de evitar comprar instrumentos que para mí considero de alto riesgo, que pueden ser básicamente instrumentos basura que se llaman, que ofrecen buenas rentabilidades, pero también altas posibilidades de que nunca esos ingresos retornen. Por otra parte, las administradoras de fondos de pensiones han generado una buena opción de inversión dentro de lo que es el mercado de capitales. O sea, hoy día tenemos más de 1.200.000 cuentas de ahorro previsional voluntario, donde la rentabilidad es bastante mayor que la que pueda entregar un depósito a plazo. Entonces, desde esa perspectiva también están cumpliendo alguna función. Y lo que decía muy bien Roxana, que el sistema de reparto en general se considera una especie de estafa piramidal. ¿Por qué? Porque los cotizantes de hoy día son mayores que los que vamos a tener en el futuro. Entonces, justamente la relación, hay un ejemplo básico, es hoy día cada 3 personas podrían estar pagando una pensión, en cambio en el futuro vamos a tener esta relación prácticamente 1 a 1, o sea, donde un cotizante va a pagar una pensión, por lo tanto las pensiones de hoy día van a ser más altas que las pensiones del futuro. De ahí que tengamos que tener un sistema que se apoye también en lo que es el ahorro y la capitalización, de tal manera de que la persona vaya generando esta opción de no estar ligado a la cantidad de gente que va a estar trabajando en el futuro. Y las Fuerzas Armadas tienen un sistema propio, subsidiado, que incluso tiene reglas tan antiguas como, por ejemplo, pagar una pensión no solo al funcionario y su viuda, sino que también a la hija soltera, ¿no? Sin importar la edad. Eso es una... Por lo tanto, no hay sistema que aguante con esa alternativa. Así que, como decíamos, esto se requiere desintegrar. Las propuestas aquí son básicamente en gestión de cartera, colocarle un poco más de competitividad, que puedan abrirse a participar nuevos actores, que aparezca efectivamente una AFP estatal. ¿Por qué? Porque si el Estado, si queremos más presencia estatal, también el Estado tiene que estar ahí, saber que compita con las mismas reglas que la AFP. Eso genera confianza en los cotizantes también para verificar una atomización mayor del mercado y le permite también al Estado tener experiencia en gestión de cartera, control de costos asociados para entrega de un buen servicio, tener una red de sucursales para atender a los afiliados, eso requiere inversiones y además es una forma de poder comparar costos operativos. Además debe existir una experiencia en dichos mercados antes de proponer, por ejemplo, soluciones de estatización. Si el Estado no tiene experiencia en gestión de cartera, difícilmente podemos estar pensando en la estatización del sistema. Aunque dicho de paso, aquí el Estado ha tenido experiencia en gestión de cartera cuando instauraron la regla de superávit estructural. Tuvo que manejar estos recursos y tenía un buen marco normativo que permitió una buena gestión. Que el que mejor ha aprovechado, por cierto, esta regla de superávit estructural han sido los 2 mandatos de Piñera. Recordemos que justo cuando viene el primer mandato veníamos saliendo de una crisis económica y además del terremoto. Y era uno de los que más se oponía a la famosa regla de superávit estructural.
que es un poco la que nos ha dado, por lo menos, la solidez para enfrentar una parte importante de las crisis que hemos enfrentado, digamos, estos últimos 10 años. Y las comisiones, como decía ahí también Roxana, van desde el 0,69 al 1,45. Ya vamos a ver. Esta es la estructura de comisiones. Ojo, aquí le puse hasta octubre del 2020 y de hecho esta información la saqué recién ayer y está publicada en la página de la superintendencia. ¿Y por qué hasta octubre del 2020? Porque las administradoras de fondos de pensiones, si quieren subir las comisiones, tienen que hacerlo con 3 meses de anticipación. Ahora, si ellos quieren bajar la comisión, pueden hacerlo con 1 mes de anticipación. ¿Ya? Y esta es lo que cobran por la renta imponible. Capital, por ejemplo, 1,44%, la que más cobra es Provida y la que menos cobra hoy día es la AFP1, que es una nueva que se incorporó, que ganó la licitación. Y luego tenemos la Modelo. Aquí también, yo diría, la gente ha sido muy pasiva. Si un porcentaje importante de la población se empieza a cambiar a aquellas administradoras de fondos de pensiones que cobran comisiones más bajas, probablemente vamos a presionar al sistema a que empiece a cobrar menos. Pero como han tenido pocas pérdidas en términos de afiliados, obviamente han tenido poco incentivo para mover las comisiones. Pero sí se ha observado por lo menos una disminución desde las tasas, desde las comisiones que cobraban hace 10 o 15 años atrás. Una importante rebaja. Pero todavía podemos aumentar más y ahí yo le aconsejaría a la gente cámbiese a aquellas administradoras de fondos de pensiones que están cobrando comisiones más bajas, que tampoco hay diferencias estadísticamente significativas que nos puedan indicar cómo son, como la posibilidad, está muy regulado el mercado de las administradoras de fondos de pensiones en términos de qué tipos de instrumentos, cuánto invertir en renta variable, cuánto invertir en renta fija, cuánto invertir en Chile, cuánto invertir en el extranjero. Entonces no hay diferencias significativas en términos de rentabilidad. Y es muy variable. En algún periodo puede tener un mejor desempeño, en el otro periodo va a tener otra, y así sucesivamente. O sea, se van alternando. Por lo tanto, a ellos la recomendación es, una va a gastar menos en estas comisiones, y la otra vamos a estar presionando al sistema para que empiecen a bajar un poquitito las comisiones. Sin embargo, dense cuenta que esta tasa que se cobra acá cuando uno cotiza como trabajador es distinta a la tasa que le cobran cuando uno está cobrando, cuando uno elige el sistema de retiro programado y lo hace con una administradora de fondos de pensiones. Y aquí esta es la tasa sobre la pensión. Entonces la tasa sobre la pensión va desde el 0,25, 1,20, hay una que cobra 0, que es Plan Vital. Pero a lo que voy es que son tasas distintas. Y finalmente tenemos acá, hay otro tipo de comisiones que están asociadas básicamente a la transferencia de fondos de ahorro voluntario. O sea, cuando una persona, por ejemplo, si yo estoy en Provida y abrí una APB en Modelo y después quiero cambiarme, al momento de jubilarme quiero juntar mis ahorros y quiero llevarlos todos a una sola, ese APB va a pagar esta tasa por moverse de una administradora de fondos de pensiones a otra, lo que además lo considero injusto. Luego tenemos las cotizaciones obligatorias en función de la renta imponible. Y esto era lo que les decía aquí. Primero, de cargo del trabajador está la cotización para la pensión, ¿cierto? Que es del 10% y el 10% también para trabajadores independientes. La comisión que cobra la AFP, como decíamos, aquí va desde el 0,69 hasta el 1,45, que es la que más cobra. Pero aquí dense cuenta que el otro que tenemos, por eso digo, este es un negocio distinto y que es de cargo del empleador. Esto acaba de subir, hasta el mes pasado se pagaba 1,53. Esto se licita cada 2 años. Y por lo tanto esta nueva tasa va a estar vigente por los próximos 2 años, va a ser cerca del 2%. Y eso era el cálculo que yo hacía anteriormente. Decía, oye, si yo saco la renta imponible promedio, lo multiplico por este 2%, ¿cuánto ingreso recaudo? Y como les decía, más o menos estoy recaudando casi 3 veces lo que se está pagando por pensiones de invalidez total y parcial.
eso significa que es mejor generar un fondo que sea administrado por el Estado y que funcione con otras reglas muy distintas, donde puede estar también la gestión de cartera, y ahí ya después el Estado puede elegir si la gestión de cartera la hace él o la licita, o utiliza intermediarios para que le hagan la gestión de cartera a cambio de un determinado pago, pero gran parte ahí de lo que es esta parte de aquí probablemente se esté yendo en burocracia administrativa y rentabilidad para las compañías de seguro. Luego tenemos lo que es la cotización de ISAPRE, luego está el seguro de accidentes del trabajo y el seguro de cesantía, que aquí llega más o menos al 3% para los que es de cargo tanto del empleador como del trabajador, para el caso de personas que tengan un contrato indefinido, y de cargo del empleador para aquellos que tengan un contrato a plazo fijo, que es del 3%. Entonces acá, como decíamos, tenemos el seguro de invalidez y de gravamen, que requiere transformaciones en sus formas de operar. Ahí la propuesta es crear un fondo público con la cotización que se administre de forma similar a las carteras de la AFP, fondo único tipo C, y llegará un momento en el que el ahorro permita el pago, ¿cierto?, a un costo muy bajo, cero, traspasando este exceso de cotización al ahorro previsional, manteniendo la cotización que puede ser perfectamente del 2%. Y aquí viene después la última parte de la cadena, que es cuando la persona se va a pensionar. Existen 4 modalidades de pensión. Primero está el retiro programado, que es pagado por una AFP, y ojo, si estamos bajo esa modalidad, esos fondos podrían ser heredables, porque también ha habido ahí cierta desinformación. En ese caso, digamos, la AFP cobran una comisión que es distinta a la que pueden cobrar cuando la persona es activa. Después tenemos la renta vitalicia inmediata, que es pagada por una compañía de seguros de vida. Ojo, cuando uno utiliza la renta vitalicia, usted pierde los fondos, porque lo que hace con sus fondos está comprando una renta que va a permanecer en el tiempo, que puede ser para usted, puede incluir también a la esposa, y si tiene hijos ahí también se incluyen dentro del cálculo. Por lo tanto, claro, aquí es donde después vienen las complejidades para calcular la pensión, y después tenemos otras 2 modalidades, que va a ser renta vitalicia inmediata con retiro programado, que es pagada por una AFP y una compañía de seguro. Y teníamos acá la renta temporal con renta vitalicia diferida, que es pagada por una AFP y una compañía de seguros también. O sea, ahí tenemos otras 2 modalidades en que se mezclan un poquitito los 2 sistemas. Cuando las personas se van a jubilar, pueden recurrir a un asesor previsional, quien puede cobrar una comisión por hacer el trámite de pensión, la que generalmente es un porcentaje del saldo que tiene el afiliado o afiliada para financiar su pensión, que dada la asimetría de información casi siempre es equivalente a la comisión máxima, que es del 2%, y con un tope de 1.600.000 de 60 UF, que llega a ser 1.680.000 pesos. Eso significa que antes de iniciar el proceso ya perdemos parte de nuestros fondos para poder pagarle a este personaje para que no haga el trámite, porque además, cuando usted se va a pensionar, le va a llegar un certificado de ofertas de pensión de vejez, con una cantidad enorme de propuestas que es muy difícil para una persona común y corriente. Es difícil para mí, que ya tengo algo de conocimiento técnico, imagino para cualquier persona le va a ser muy difícil, y por lo tanto es casi absolutamente necesario tener la asesoría de estas personas. Y luego lo otro es que aquí también vemos los propietarios, como decía, Capital, AFP. ¿Quién es el propietario? El Grupo Chura, que es una empresa de seguros colombiana. Después tenemos Cuprum, propietario, Principal Financial Group, empresa de seguros americana. Después tenemos Habitat, que aquí está la Cámara Chilena de la Construcción, chilena, y Prudential Financial, compañía de seguro. Luego acá tenemos Modelo, que esto básicamente son los hermanos Navarro Hausler, que son los fundadores de Sonda, ¿no? Un grupo económico también bastante grande, que están metidos en bastantes negocios. Después tenemos Plan Vital, que aquí está la principal compañía de seguro italiana. Después tenemos Provida con MetLife, también una de las compañías más importantes de seguro norteamericana. Y después tenemos
AFP1, que aquí está básicamente Ignacio Álvarez y hermano, e Isabel Said, que también él fue presidente del directorio de una AFP, por lo tanto ahí yo creo que ya conoce el negocio y dijo, tenemos una oportunidad, y estuvieron muy ligados a lo que era el Parque Arauco. Y la familia Said también tiene distintos negocios, están metidos, por ejemplo, con el banco Scotiabank, tienen parte de la propiedad, así que también por ahí se meten dentro de lo que es el mercado financiero. Entonces, si se dan cuenta, hay intereses cruzados. Y obviamente, como hay intereses cruzados, las propuestas de pensión que intentan hacer, o sea, no hay una competencia real entre lo que son las administradoras de fondos de pensiones y lo que pueden ser las compañías de seguros, si son las mismas. Entonces, ahí hay algo mal. Lo que tenemos que buscar es que si son AFP, no pueden competir en este ámbito. Entonces, en conclusión, hemos demostrado que esto es un buen negocio para muchas empresas, incluidos los asesores previsionales, menos para los afiliados al sistema, menos para los afiliados al sistema que reciben pensiones promedios por debajo del ingreso mínimo y con profundas diferencias respecto de aquellos que optaron por mantenerse en el sistema antiguo o respecto de lo que son las Fuerzas Armadas. Se requiere desintegrar verticalmente el sistema en estos tres ámbitos. La gestión de cartera como mecanismo de ahorro debe mantenerse, donde puedan competir actores tanto privados como públicos. El seguro de invalidez y de gravamen debe ser gestionado por el Estado como un mecanismo de ahorro con gestión de cartera, manteniendo una cotización del 10%, y el ahorro generado debe ir a un fondo común donde la gestión se realice sin fines de lucro, con participación privada y pública. Al momento de pensionarse, crear un sistema único administrado por el Estado, que puede incluir la gestión de cartera dentro de su forma de gestión, y en el que se integren todos los ciudadanos del país, incluida las Fuerzas Armadas. El pago de la pensión lo debe realizar el Estado. Así, al momento de jubilarse, los fondos pasan al Estado, quien debería gestionar los recursos sin participación de la AFP o compañías de seguro, pero podría utilizar la gestión de cartera para el resguardo de los ahorros y el uso correcto de los recursos, donde pueden participar actores tanto públicos como privados. El sistema de gestión de cartera y capitalización tiene varias virtudes, pero la gestión del sistema debe tener cambios profundos, con un sistema mixto que contemple capitalización individual, que estimule el ahorro y genere un premio por la constancia del ahorro, con solidaridad intergeneracional, que involucre al sistema de reparto para mejorar las pensiones actuales y futuras, con pisos mínimos y mayor aporte estatal. Ojo, ese mayor aporte estatal debe venir necesariamente por la vía impositiva. Hay que ver la forma ahí de evitar, para así de esta forma evitar la precariedad de la vejez. Entonces, cuando uno llega a esta etapa, tiene mayor gasto y a la vez está enfrentando menos ingresos. No obstante, mejoras sustanciales a las bajas de las pensiones pasan por duplicar por lo menos el aporte del 10 al 20% y ampliar la base de cotizantes. Hay microempresarios que perfectamente podrían estar pagando, como los taxis, taxi colectivos, almacenes de barrio, botillería, entre otros, que deben tener un sistema de cotización obligatorio. Y eso es más o menos fácil de regular, porque para poder tener, digamos, los permisos que se requieren, perfectamente el Estado podría obligar a que tuvieran una cotización, de tal manera de en el futuro tener un menor gasto también. Hemos propuesto un rol más relevante del sector público en el sistema de pensiones, pero para ello también necesitamos dos condiciones. Dado que un tema relevante es la corrupción en América Latina, y Chile no está exento de este mal, por lo que se requiere un aumento fuerte de las penas por corrupción y mejorar la eficacia del sistema judicial para detectarla y sancionarla. Habitualmente se critica que el sector público es un mal gestor, y podríamos tener incremento de costos por aumento de la burocracia, donde las instituciones queden atrapadas por operadores políticos que ven en estas instituciones posibilidades de empleo con altos salarios sin requerimiento de competencias para cargos. Así, los recursos de los cotizantes pueden ser capturados por la avaricia del sector privado o por la ineficiencia del sector público, debiendo buscar entonces el justo medio entre ambos esquemas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Contreras. No sé si se escucha bien. Antes de continuar, les recordamos que esta transmisión se